Se apropiaron de lo que era mío. La ley española devolvió cada centímetro, gota a gota, hueso a hueso. Maté a mi mejor amigo con una bala que nunca disparé, pero que él cargó en su propia sien al final. Y a mi mujer, la que juró amor eterno ante el altar de Sevilla. La enterré viva en el fango de su propia mentira, sin tocarla con un dedo. Me llamo Javier Ruiz, y esto no es una confesión, es el mapa de las ruinas que dejé atrás. Todo empezó en el calor asfixiante de un verano andaluz, cuando el sol de Sevilla quema la piel como un hierro al rojo. Tenía 38 años. Una empresa de construcción que había levantado de la nada, con mis propias manos callosas y el sudor de noches sin dormir. Ruiz Construcciones era mi legado, el puente entre el barro de mi infancia en Triana y el mármol de los contratos millonarios. Mi mujer, María, era la reina de ese imperio, rubia, ojos verdes como el Guadalquivir en tormenta, y una sonrisa que desarmaba a los banqueros más duros. Y Luis, mi socio, mi hermano de juramento, el que me salvó la vida en un accidente de obra hace 10 años. Éramos invencibles, o eso creía yo. Pero la traición no avisa, se filtra como el agua en las grietas de un dique. Una noche de julio, regresé temprano de un viaje a Madrid. La casa en Nervión, esa villa con jardín de naranjos que compramos con el primer gran contrato. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Subí las escaleras con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Y allí, en nuestra cama, los encontré. María y Luis, enredados como serpientes en un nido robado. No grité. No rompí nada. Solo me quedé allí, paralizado, viendo cómo el mundo se desmoronaba en silencio. Ella abrió los ojos primero. Y en lugar de terror, vi culpa. Javier, no es lo que piensas, balbuceó, cubriéndose con la sábana como si eso pudiera tapar el abismo. Luis se incorporó, desnudo y desafiante, con esa sonrisa de tiburón que siempre usaba en las reuniones. Hablemos como adultos, socio. Hablamos, sí. Pero no como adultos, como lobos heridos. Esa misma noche, en el salón con vistas al río, les ofrecí la salida limpia, divorcio amistoso, división equitativa de la empresa, y cada uno por su lado. María lloró, juró que fue un error, un desliz en la soledad de mis ausencias. Luis, más pragmático, propuso comprar mi parte. Somos familia, Javier. No lo arruinemos. Firmamos papeles preliminares bajo la luz tenue de una lámpara, con el vino tinto de Jerez como testigo. Yo bebí para olvidar, ellos para celebrar en secreto. Al día siguiente, desperté con una resaca que era solo el preludio del infierno. Mi teléfono no paraba de sonar, bancos, proveedores, la policía. Señor Ruiz, su cuenta ha sido congelada por irregularidades fiscales. ¿Qué coño es esto? Grité al abogado que contraté de urgencia. Resultó que Luis había falsificado documentos, facturas infladas, desvíos de fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Mi firma, escaneada y manipulada, aparecía en todos lados. María, mi dulce María, había testificado ante un notario que yo la maltrataba, que la empresa era nuestra en realidad. Un nido de deudas ocultas. En 24 horas, Ruiz Construcciones estaba en quiebra. Yo era el villano en los titulares de ABC Sevilla. Empresario estafa a inversores y abandona a su familia. Perdí todo. La casa, embargada. El coche, secuestrado. Mis hijos, 2 gemelos de 10 años. Pablo y Lucía me miraban desde la puerta con ojos que ya no reconocían al padre héroe. María los llevó consigo a un piso en el centro, custodiada por la orden de alejamiento que ella misma solicitó. Por su seguridad, dijo el juez, un viejo con bigote que olía a tabaco rancio. Pasé la primera noche en un hostal de mala muerte en La Macarena,
contando los euros que me quedaban en el bolsillo, 423. El odio creció como una raíz en mi pecho, enredándose alrededor del corazón. No era solo rabia, era un fuego lento, calculado, que me susurraba al oído: hazlos pagar. No con puños, sino con la ley que ellos usaron contra ti. Empecé por lo básico: un nuevo abogado. Elena Vargas. Una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa y una reputación de tiburón en los tribunales de Andalucía. La encontré en una cafetería cerca de la catedral, sorbiendo un café solo mientras revisaba expedientes. Señora Vargas, necesito recuperar mi vida. Ella me miró por encima de las gafas, evaluándome como a un testigo poco fiable. La vida no se recupera, señor Ruiz. Se reconstruye sobre cenizas. ¿Qué cenizas tiene usted? Le conté todo. Sin filtros, la cama profanada, los papeles falsos, las lágrimas de mis hijos. Elena no parpadeó. Traición familiar y fraude corporativo. Clásico. Pero necesitaremos pruebas. No lágrimas. Las pruebas vinieron de donde menos lo esperaba. Mi hermana menor, Carmen, la que siempre fue la sensible de la familia, la que pintaba azulejos en Triana y soñaba con exposiciones en Madrid. Ella había visto las grietas antes que yo. Javi, María te mira como a un mueble viejo, me dijo una vez, en una cena familiar. Ahora, desde su pequeño taller, me envió un USB por correo, correos electrónicos saqueados de la cuenta de Luis, grabaciones de audio de sus reuniones con María en un hotel de la Expo. Te lo debo, hermano. Por lo que papá nos enseñó, la sangre no miente. Escuché las cintas en una habitación prestada, solo, con una botella de brandy barato. La voz de Luis: mátalo financieramente primero, luego lo rematamos en el juzgado. La empresa será nuestra, y ella. Ella será libre. María riendo bajito: libre para ti, amor. Javier nunca lo sabrá. El fuego se avivó. Pero Elena me advirtió: la venganza es un plato que se sirve frío, Javier. Caliente. Te quema las manos. Planeamos paso a paso. Primero, una demanda por falsificación y difamación. Segundo, custodia compartida de los niños, con peritajes psicológicos que expusieran la manipulación de María. Tercero, una auditoría independiente que destapara el rastro de dinero sucio de Luis. Sevilla bullía de rumores. En los bares de la Alameda, me llamaban el cornudo estafador. Caminaba por las calles empedradas de la judería, sintiendo las miradas como cuchillos. Pero cada paso me endurecía. Ya no era el Javier ingenuo, era el que contaba cada respiro como un latido hacia la justicia. Los meses siguientes fueron un laberinto de declaraciones y contradeclaraciones. Vi a mis hijos 2 horas a la semana, en un centro de visitas supervisado, donde Lucía me preguntaba por qué mamá lloraba tanto, y Pablo dibujaba grúas derrumbándose. Papá, volverás a casa. Pronto, mi guerrero. Pronto. María. En las audiencias preliminares, actuaba la víctima perfecta: ojos hinchados, voz temblorosa. Me aterrorizaba, señoría. Él controlaba todo. Luis, a su lado, el caballero andante, con trajes italianos y un Rolex que pagué yo. Pero yo veía las fisuras, el tic nervioso en su mandíbula cuando Elena presentaba los primeros correos. Una noche, después de una sesión agotadora, Elena y yo nos sentamos en un mesón de la Triana. El aroma a espinacas con garbanzos y el eco de una guitarra flamenca llenaban el aire. Estás cambiando, Javier, dijo ella, sirviéndose un tinto. El dolor te forja, pero no dejes que te rompa. Le conté de mi infancia: padre muerto en una riña de bar, madre lavando ropa en el río para criarnos. La traición es mi herencia, Elena. Pero esta vez, la romperé. Ella sonrió, por primera vez.
Entonces, sigamos. Mañana interponemos la moción para incautación de bienes. El primer golpe llegó rápido. El juez ordenó congelar las cuentas de Luis y María. Vi la noticia en el móvil, mientras caminaba por el puente de Isabel II al atardecer. Fraude en Ruiz Construcciones, socio principal investigado. Llamé a Carmen, lo estamos haciendo, hermana. Ella sollozó al otro lado. Por papá. Pero el odio no se sacia con victorias pequeñas. Sabía que vendrían contraataques. Y llegaron, feroces. La contraofensiva de Luis fue como un vendaval siroco, seco, abrasador, imposible de ignorar. Una semana después del congelamiento, recibí una citación no por fraude, sino por agresión. María juraba que, en una de nuestras discusiones, la había empujado contra una pared, rompiéndole 2 costillas. Fotos manipuladas en el expediente, moretones antiguos. De un tropiezo en las escaleras, ahora convertidos en prueba de violencia doméstica. Malditos. Rugí en la oficina improvisada de Elena, un sótano húmedo en el casco antiguo. Ella revisó las imágenes con lupa digital. Photoshop. Burdo, pero efectivo. Necesitamos testigos. El testigo fue mi salvación inesperada, el portero del edificio. Un viejo gitano llamado Manolo, que había visto todo desde su garita. Señor Javier es un santo, señora. Esa noche, él llegaba de viaje, flores en mano. La señora María. Bueno, gritaba por teléfono con el señor Luis. Manolo testificó gratis, por lealtad a la familia Ruiz, que le había dado trabajo cuando nadie más lo hacía. En la audiencia, su voz ronca cortó el aire como un cuchillo. Vi cómo ella se cerraba la puerta en la cara, sola. Él ni la tocó. María palideció. Luis sudó bajo su corbata de seda. El juez desestimó la acusación. Pero el daño estaba hecho, los periódicos locales devoraron la carnada. Escándalo familiar en Sevilla, violencia o montaje. Caminaba por las riberas del Guadalquivir al amanecer, cuando la niebla se levanta como un velo de secretos. El río me hablaba, susurrando venganzas antiguas de moros y cristianos. No te consumas, Javier, me repetía Elena en nuestras reuniones semanales. Ella se convirtió en mi ancla, la hermana que Carmen no podía ser desde su taller lejano. Una noche, después de un simulacro de juicio, compartimos una paella en un restaurante escondido en el arenal. El marisco crujiente, el azafrán dorado como el sol poniente. Dime la verdad, dijo ella, clavando el tenedor en un langostino. ¿Hasta dónde llegarías por esto? La miré a los ojos, cafés como el mío. Hasta el borde del abismo, Elena. Pero no saltaría sin ellos. Mientras tanto, la vida se deshilachaba. Mis hijos crecían en la guerra que yo había declarado sin querer. Lucía empezó a tartamudear en las visitas. Pablo a pelear en la escuela. Papá es malo, le habían dicho los compañeros, repitiendo ecos de María. Intenté escribirles cartas, pero las palabras se atoraban. ¿Cómo explicas a un niño de 10 años que el amor puede pudrirse como fruta madura? En una visita, bajo la vigilancia de una asistente social con cara de piedra, les di un dibujo que hice, nuestra familia en Tigüe, bajo un puente de mi empresa. Esto volverá, os lo juro. Lucía lo abrazó, pero Pablo lo arrugó. Mamá dice que mientes. El odio se ramificaba, tocando lo más profundo. Soñaba con Luis, no muerto, sino suplicando en un sótano oscuro. Despertaba empapado, con las manos temblando. Carmen vino a visitarme una vez, trayendo azulejos pintados con flamencos danzando. Recuerda quién eres, Javi. No el monstruo que ellos crean. Me abrazó, oliendo a arcilla y jazmín. Sigue con Elena. Ella es feroz. Lo era.
Nuestra siguiente movida fue la auditoría, un perito forense de Málaga, un tipo seco llamado Ortega, que destripó las cuentas como un torero a un toro. Desvíos por valor de 2 millones, declaró en el informe. Firma falsificada en el 87% de los documentos. Luis contraatacó con abogados de Madrid, caros como el Queviar, alegando error humano. Pero Ortega era implacable. Error humano no deja rastro panameño, señor. Sevilla empezaba a susurrar mi nombre de nuevo. No como villano, sino como mártir. En el mercado de la Encarnación, un vendedor de frutas me dio una naranja gratis. Ánimo, Ruiz. La justicia es lenta, pero muele fino. Sonreí por primera vez en meses. Un rictus amargo. Pero la verdadera prueba vino en Navidad. María solicitó suspender las visitas, estrés emocional para los niños. Elena luchó, pero el juez, el mismo bigotudo, concedió 2 semanas de paz. Pasé la Nochebuena solo en una pensión, comiendo gazpacho frío de una lata, viendo fuegos artificiales desde la ventana. El estruendo me recordaba disparos. Feliz traición. Brindé al vacío. Enero trajo nieve inusual en las sierras, y con ella, el primer quiebre en su fachada. Luis llamó, anónimo al principio, pero reconocí su voz ronca por el puro. Javier, hagamos las paces. Te ofrezco el 20% de la empresa reformada. Por los viejos tiempos. Reí, un sonido gutural que me sorprendió. Los viejos tiempos murieron en esa cama, Luis. Ahora, ven a por mí si te atreves. Colgué, pero el pulso me martilleaba. Elena lo grabó todo, intento de soborno implícito. Buen cebo, dijo ella. Planeamos tenderle una trampa mayor, una reunión falsa para negociar, con micrófonos ocultos en el restaurante El Rinconcillo, el más antiguo de Sevilla. La reunión fue un baile de máscaras. Luis llegó con corbata floja, ojeras profundas. María no, está enferma. Mintió él. Pedimos jamón ibérico y manzanilla, pero el vino sabía a bilis. Admite lo que hiciste, Luis, y quizás te deje algo, le dije, fingiendo fatiga. Él se inclinó. Voz baja, fue por ella. Javier. Tú la asfixiabas con tu ambición. Yo la liberé. Las palabras ardieron, pero grabé cada sílaba. Liberada en tus brazos. ¿Y los niños? Parte del botín. Se revolvió, ellos son míos ahora. Biología lo confirmará. ¿Biología? El corazón se me paró. ¿Qué coño quieres decir? Salió tambaleante, dejando la bomba sin detonar. Esa noche, Elena y yo desentrañamos el enigma. Pruebas de paternidad, María estaba embarazada. 3 meses. Y Luis insinuaba. No. Revisamos fechas, el affair empezó hace 6, pero el cálculo no cuadraba. Llamé a Carmen. Voz quebrada, hermana. ¿Sabes algo de esto? Silencio largo. Javi. María me confesó que el bebé podría ser tuyo. Pero ella quiere que sea de él, para cortar del todo. El mundo giró. Un hijo, mío, usado como arma. El odio mutó, ya no era solo venganza, era redención por lo que aún podía salvarse. Febrero fue el mes de las serpientes. Presentamos la cinta en corte, y el juez ordenó prueba de ADN inmediata. María imploró en privado, una carta entregada por un mensajero, garabateada con bolígrafo tembloroso. Javi, perdóname. Fue pánico. El bebé es nuestro. No lo destruyas todo. La queme en el fregadero. Cenizas negras como mi alma. Luis, acorralado, empezó a resbalar. Proveedores lo abandonaban. Inversores huían. En una taberna de la Alfalfa. Oí rumores, el socio falso está endeudado hasta las cejas. Elena y yo celebramos con un vermú en su oficina. Clímax acercándose, dijo, chocando copas.
Pero yo sentía el peso, cada victoria costaba un pedazo de mí. Soñaba con el Guadalquivir ahogándome, sus aguas cargadas de traiciones pasadas. Sigue, Javier. Por los niños. Por ellos. Crucé el Rubicón. La primavera irrumpió en Sevilla con un estallido de azahares, pero para mí era solo perfume de podredumbre. La prueba de ADN confirmó lo que Carmen sospechaba: el hijo en el vientre de María era mío. Un lazo de sangre que ella intentaba romper como un cordón umbilical. El informe llegó en un sobre lacónico del laboratorio de Córdoba, y lo leí bajo la arcada de la Plaza de España, donde los barcos de piedra surcaban canales falsos. Paternidad 99.9%. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de alegría, sino de furia pura. Un niño inocente, usado como peón en su tablero sucio. Elena lo vio como munición dorada. Custodia plena, Javier. Y con eso, levéis sobre la difamación. Presentamos la moción esa misma tarde, en el Palacio de Justicia, un edificio barroco que olía a cera y secretos. El juez bigotudo frunció el ceño. Esto complica el panorama, señor Ruiz. María, obligada a comparecer, se derrumbó en el estrado. Vestida de negro, como viuda prematura, sollozó: no quería esto. Javier es un buen padre, pero su ira me asusta. Mentira piadosa, pero el no miente. Luis, a su lado, era un espectro pálido, con un traje que le colgaba como piel floja. Es manipulación, señoría, gruñó él. Elena contraatacó: manipulación como la suya, señor Herrera, con documentos falsos que han arruinado a una familia. La corte bullía de periodistas, flechis como relámpagos. Salí escoltado por seguridad. El nombre Ruiz de nuevo en portadas, bebé en el centro del escándalo. ¿Quién es el padre? Las redes ardían. Trolls y bien intencionados debatiendo mi honor perdido. En casa ahora un apartamento alquilado en San Bernardo, con vistas a un patio de vecinos gritones. Releí la carta quemada en mi mente. Perdón, demasiado tarde. El fuego en mí exigía más. Carmen llegó de Triana con empanadas caseras y un plan propio. Javi, habla con los niños. Diles la verdad suave. Organizó una visita extraoficial en su taller, entre arcillas y pinceles. Pablo y Lucía entraron tímidos, oliendo a pintura. Papá, ¿por qué mamá no viene?, preguntó Lucía, abrazando un jarrón a medio formar. Les conté una versión infantil: mamá y papá están en un juego grande, como vuestros dibujos. Pero al final, todos volvemos al puente. Pablo, más escéptico, me dio un dibujo arrugado, yo como superhéroe, con capa roja, luchando contra un dragón de 2 cabezas, Luis y María. Lo guardé como talismán. Pero la guerra escalaba. Luis, desesperado, lanzó un contraataque sucio: testigos pagados, ex empleados de la obra que juraban haber visto comportamiento errático mío, sobornos implícitos. Un capataz moreno llamado Paco, se retractó en el último momento. Elena lo interrogué en su cochera: ¿cuánto te ofreció? 5.000, señora. Pero el señor Ruiz me dio trabajo cuando mi mujer estaba enferma. No puedo. Su testimonio volteó la marea. Luis Herrera me presionó para mentir. Dijo que si no, mi familia pagaría. Sevilla empezaba a inclinarse. En las ferias de abril, con el aroma a churros y el bullicio de casetas, oí susurros: Ruiz es el bueno. Herrera, un ladrón. Pero el precio era alto. Insomnio crónico, pesadillas donde ahogaba a Luis en el Betis. Elena notó: estás al límite, Javier. Descansa. Intenté, con pastillas y paseos por el Alcázar, donde los jardines moriscos prometían paz. Pero la paz era lujo para traicionados. El clímax se gestaba en mayo, con el juicio principal fijado para el Queens.
Elena preparó el dossier como un arsenal: correos, cintas, auditorías. Ann. Golpearemos en 3 frentes: fraude, difamación, custodia. Yo contribuí con mi diario. Páginas garabateadas de rabia y reflexión. El odio me salvó, pero me devora. Lo usé en la preparación, para humanizarme ante el jurado. Una semana antes, María me buscó. Apareció en el patio de mi edificio, sola, con un abrigo holgado que ocultaba el embarazo. Javi, por favor. El bebé. Siente tus patadas cuando hablo de ti. Sus ojos, los mismos que me enamoraron en una romería de la Virgen, ahora suplicantes. Dime por qué, exigí, voz ronca. Ella se derrumbó en un banco, sollozando. Luis me prometió el mundo. Tú estabas siempre en obras, ausente. Me sentí invisible. Pero lo de los papeles fue su idea. Yo solo firmé para protegernos. ¿Proteger? Reí amargamente. Protegiste tu nido nuevo. ¿Y los niños? El nuestro. Tocó su vientre. Te equivocas. Este es tuyo, pero Pablo y Lucía. Los quiero, Javi. No los uses. La dejé allí, rota, pero su confesión grabada en mi teléfono había activado la app por instinto. Elena la oyó y silbó: oro puro. Admite complicidad. Pero en mí, algo se quebró. ¿Harta? No. Solo más resuelto. Llamé a Luis esa noche. Provocación calculada. Tu reina confiesa, socio. ¿Listo para caer? Su respuesta: un rugido: te arrepentirás. Ruiz. Tengo algo que te hundirá. Colgó, pero el anzuelo estaba puesto. Los días previos fueron tensión pura. Entrené con Elena, respuestas cortas, mirada firme. Carmen trajo amuletos gitano para la suerte. Hermano. Mis hijos, en una visita final, me dieron abrazos que dolían como despedidas. Gana, papá, susurró Pablo. Por el puente. El 15 de mayo amaneció tormentoso. Nubes negras sobre la Giralda. El Palacio de Justicia rebosaba familia, prensa, curiosos. Entré con Elena, traje planchado, corazón de plomo. Luis y María al otro lado, separados por el abismo del pasillo. Nuestras miradas se cruzaron, la mía, acero, la de él, veneno. El juicio fue un torero y un toro en la arena del Tribunal Supremo de Sevilla, sangre, arena, y un público sediento. El juez, esta vez una mujer severa llamada Doña Isabel, de 50 y tantos, con moño apretado y gafas que no perdonaban mentiras, presidía como una matadora implacable. Procedamos con orden, decretó. Mientras el jurado 8 andaluces comunes, de oficinistas a jubilados, se acomodaba con caras de póker. Elena abrió con un alegato que cortó el aire: señoras y señores, esto no es un divorcio. Es un robo a mano armada. Javier Ruiz construyó un imperio con sudor. Luis Herrera y María Ruiz lo desmantelaron con tinta y traición. Proyectos lights, gráficos de desvíos, correos incriminatorios. La cinta de la confesión de María. El jurado se inclinó, murmurando. Luis, representado por un bufete de élite, contraatacó con un tipo engominado: mi cliente es víctima de un hombre obsesivo. Pruebas fabricadas. Venganza personal. Presentaron evidencias, chats editados donde yo amenazaba con destruirlos. Mi turno en el estrado fue el primer asalto. Bajo las luces fluorescentes, con el olor a madera pulida y nervios ajenos, juré decir verdad. Doña Isabel me miró: señor Ruiz, confirma que su firma fue falsificada. Sí, señora. En 47 documentos clave. Elena guió: cuéntenos el impacto. Respiré hondo. Voz firme: perdí mi empresa, mi hogar, el respeto de mis hijos. Despertaba gritando, soñando con ríos de tinta negra ahogándome. Pero no busco piedad,
Busco justicia. El jurado asintió. Una mujer de mediana edad secó una lágrima. María testificó después. Un cisne herido en el banquillo. Javier era intenso. Luis me salvó. Pero Elena la acorraló con la cinta. Explique esto. Señora Ruiz, firme para protegernos. María tartamudeó. El vientre prominente traicionándola. Yo. Pánico. Estaba embarazada. Sola. Guests en la sala. Luis saltó. Manipulación. Pero el daño estaba hecho. El jurado susurraba. ¿El bebé es de quién? El contraataque de Luis fue su jugada maestra. O eso creyó. Llamó a un testigo sorpresa, mi antiguo contable. Un ratón de oficina llamado Raúl, que juró haber visto a yo desviando fondos. En una cena, señor Ruiz admitió, tomaré lo que sea para crecer. Mentira pura. Pero el engominado lo pintó como confusión. Elena lo destrozó en el cruce, señor López. ¿Recuerda la fecha de esa cena? Junio del año pasado. Imposible. Javier estaba en el hospital. Post-accidente de coche. Raúl se desinfló. Rojo como un tomate. Risas ahogadas en la sala. Almuerzo en un pasillo trasero. Con Elena devorando un bocadillo de lomo. Van 2-1 para nosotros. Pero Luis guarda algo. Tenía razón. Tarde. Presentó pruebas nuevas, un video granulado de mí en un bar. Discutiendo agresivamente con un desconocido. Demuestra patrón de violencia, alegó el abogado. Mi estómago se hundió, era real. Una noche de borrachera post-descubrimiento. Pero el desconocido era un confidente de Carmen. No amenaza. Elena objetó, contexto omitido. El señor Ruiz buscaba consejo. No pelea. Doña Isabel admitió el video, pero con advertencia, peso limitado. La tarde se volvió tormenta. Testimonio de Manolo, el portero. Fue poesía gitana, vi el alma de don Javier romperse esa noche. No levantó la mano, solo el corazón. Lágrimas en el jurado. Luego, Ortega, el perito, fraude irrefutable. Señor Herrera debe 1.8 millones. ¿Más daños? Luis palideció, sudando bajo el aire acondicionado. Pero el verdadero torbellino vino al cierre. Elena presentó el ad, un hijo inocente en juego. Custodia a padre estable. María sollozó audiblemente. Luis, en su turno final, se levantó tambaleante, esto es una farsa. Javier. Él sabía todo. Mentira desesperada. El engominado lo calmó, pero el jurado ya olía sangre. Salí del primer día exhausto. Sevilla nocturna envolviéndome como un manto. Llamé a Carmen, aguantamos. Ella, sueña con puentes, no abismos. Pero en el apartamento, solo, el video me carcomía. ¿Y si perdía a los niños por un error mío? El odio se torcía, valía la pena. Día 2, más testigos. Más barro. Proveedores de Luis desertaron en declaraciones, pagos irregulares. Amenazas. 1. Un marmolista de Granada. Escupió, Herrera nos robó como cerdos. Risas. Elena remató con mi diario, extractos leídos en voz alta. Voz quebrada, el 3 de agosto. Vi a mis hijos por primera vez sin mí. Juré no romperlos como me rompieron. Silencio sepulcral. Doña Isabel carraspeó, emotivo, pero relevante. Luis contraatacó con psicólogos pagados, señor Ruiz muestra signos de paranoia. Pero su propia experta se tropezó, basado en informes de la señora Ruiz. Circular. Inválido. El jurado bostezaba. Al final del día. Pausa para deliberación preliminar. Elena y yo en un café cercano. Cortados humeantes. Lo tenemos, dijo. Pero mi instinto gritaba, juicio inminente. Y llegó al amanecer del día 3. Un mensajero anónimo dejó un sobre en mi puerta, fotos mías con una mujer desconocida. En un hotel de Córdoba.
Prueba de infidelidad. Rezaba la nota. Pánico, emboscada de Luis. Llame a Elena, es trampa. Ella, usémosla. Muestra su desesperación. En corte, el engominado la presentó triunfante, hipocresía. Ruiz acusa traición mientras. Elena se levantó como un rayo, fotos de hace 8 años. Por el matrimonio. Y la mujer, mi asistente. En una reunión de trabajo. Jaque mate. Risas estruendosas. Doña Isabel golpeó el mazo, orden. Luis se hundió en su asiento. Roto. El cierre fue mío. No busco destruir, dije al jurado. Solo recuperar lo robado, mi nombre, mis hijos, mi vida. Ojos en lágrimas. Deliberación, 2 horas que fueron eternidad. El veredicto cayó como un mazazo en la plaza de toros, limpio, definitivo, ensangrentado. Doña Isabel leyó con voz de granito: el tribunal declara a Luis Herrera culpable de fraude y falsificación. Indemnización de 2,5 millones a Javier Ruiz. Custodia compartida inicial, con preferencia paterna por estabilidad emocional. Difamación probada, disculpa pública obligatoria. La sala estalló, flechis, aplausos ahogados, sollozos de María. Luis se levantó, esposado ya por los guardias. Cara cenicienta, esto no acaba aquí. Pero sí acababa. Para él. Salía el sol cegador de Sevilla. Elena a mi lado. Abrazándonos como supervivientes de un naufragio. Lo hicimos, murmuró ella, voz ronca. Periodistas me rodearon, satisfecho. Señor Ruiz. Justicia. No satisfacción, respondí. Amargo. Dentro. El júbilo era hueco. ¿Qué era un cheque comparado con años perdidos? ¿Custodia contra recuerdos envenenados? María me esperó en el pasillo, flanqueada por su abogado. Ahora mudo. Javi. Puedo veros. La miré. El vientre entre nosotros como un muro vivo. El niño nacerá en mi mundo, María. No el tuyo de mentiras. Ella extendió la mano, pero la retiré. Perdóname. El perdón es para dioses, no para mí. Luis fue arrestado esa tarde, en las puertas del juzgado, con cámaras devorándolo. Inocente, gritó, pero nadie escuchó. En las noticias de esa noche, en el bar de la esquina, vi su foto, esposas plateadas, ojos hundidos. Brindé con una caña por las cenizas. La reacción en cadena fue un dominó imparable. Ruiz Construcciones renació de sus ruinas, con inversores volviendo como buitres al carroñeo limpio. Elena me ayudó a reestructurar, no más socios ciegos. Javier. Contraté a gente leal, como Paco el capataz, ahora gerente. La primera obra, un puente peatonal en Triana, dedicado a mi padre. El puente Ruiz. Lo llamé. Los niños lo inauguraron. Pablo cortando la cinta con tijeras gigantes. Lucía lanzando pétalos. Papá, es como un sueño, dijo ella. Real. Mi amor. Como nosotros. María se mudó a un piso modesto en el Nervión, trabajando como recepcionista en una clínica caída en desgracia, sin el lujo de antes. Las visitas fueron tensas al principio, ella evitando mis ojos, yo midiendo palabras por los niños. Pero el bebé, una niña llamada Sofía, nació en julio, bajo un sol que quemaba como mi antigua rabia. La sostuve primero, en la maternidad del Virgen del Rocío, su llanto un himno crudo. Es tuya, susurró María desde la cama. Nuestra, corregí. Un lazo frágil, pero irrompible. Carmen organizó una cena familiar en su taller. Azulejos flamencos. Vino de la casa. Risas forzadas al inicio. A la familia rota y recompuesta, brindó ella. Hablamos de papá, de cómo él habría bailado un bulería sobre las tumbas de los traidores. Elena asistió. Ya no solo abogada, amiga, confidente. Has cambiado, Javier,
dijo después, en el Guadalquivir al atardecer. El fuego te templó. La besé entonces, impulsivo, bajo las luces de los barcos. No amor a primera vista, sino a última batalla. Tal vez, respondí. Pero la venganza cobra peaje. Luis, desde la cárcel de Algeciras, me escribió, me has matado, socio. Pero tú también estás muerto por dentro. Quemé la carta, pero sus palabras se clavaron. Pesadillas persistían, ríos de sangre. No tinta. Terapia con un psicólogo en el centro. Sesiones donde vomitaba el paz del alma. El odio es adictivo, decía él. Rompe el ciclo. Lo intenté, por Sofía, por Pablo y Lucía. Sevilla me recibió de vuelta como a un hijo pródigo, contratos en el puerto, cenas en la Real Maestranza. Pero las cicatrices quedaban. En una feria de septiembre, vi a María bailando sevillanas con un desconocido, libre pero marcada. No celos, solo lástima. Ella me vio, levantó la copa, saludo amargo. Elena y yo construimos algo nuevo, no un imperio, sino una vida. Paseos por el Alcázar, planes para una casa en las afueras, con jardín para los niños. Justicia no es el final, me dijo una noche, enredados en sábanas frescas. Es el comienzo. Sin embargo, el twist acechaba, invisible como la niebla del río. Otoño trajo vientos del estrecho, cargados de sal y secretos enterrados. Todo parecía alineado, la empresa floreciendo, Sofía gateando en mi apartamento, Pablo soñando con ser ingeniero como yo. Lucía pintaba con Carmen, azulejos de puentes indestructibles. Elena y yo, en una rutina tierna, planeando boda en la catedral para primavera. Un nuevo capítulo, decía ella, besándome en la nuca mientras cocinaba fabada asturiana su herencia del norte, chocando con mi sur ardiente. Pero el pasado es un lobo que muerde desde la maleza. Una mañana de noviembre, mientras firmaba planos en la oficina renovada, un ático con vistas al skyline de Sevilla, sonó el teléfono. Número desconocido. Señor Ruiz, soy el inspector Morales, de la Guardia Civil. Necesitamos hablar. Sobre Luis Herrera. El corazón se me aceleró. ¿Qué pasa? Venga a comisaría. Es delicado. La comisaría en la Macarena olía a café quemado y desesperación. Morales, un tipo fornido con bigote de morsa, me recibió en una sala gris. Herrera se suicidó anoche. En su celda. Pero dejó esto para usted. Un sobre amarillento, con mi nombre en letra temblorosa. Lo abrí con dedos torpes, Javier. No fui solo. Pregunta por el juez bigotudo. Él tomó su tajada. Y María. Ella lo sabía todo desde el principio. No el hacer, el fraude. Lo planeamos para salvar la empresa de tu mala gestión. Pero el bebé. Twist final, no es tuyo. Es de un donante. Para atarte. Adiós, socio. El mundo se inclinó. ¿Suicidio? ¿O asesinato silenciado? Morales carraspeó, notas de suicidio. Pero inconsistencias. La soga. Demasiado limpia. Salí aturdido. El sobre quemándome la mano. Corría Elena, lee esto. Sus ojos se ensancharon, el juez. Corrupción y el bebé. Dios. Llamamos a un contacto en interior, pero el twist mayor nos golpeó esa tarde. Prueba de ADN revisada, no 99.9%, sino 0%. Sofía no era mía. María, en pánico postparto, había usado inseminación artificial con semen anónimo, meses antes del hacer revelado. Para tener un hijo perfecto, confesó ella cuando la confrontamos en su piso. Voz quebrada. Tú infértil, Javi. Lo supe en las pruebas prenupciales. Mentí por amor. Al principio. Luego, por miedo. Lágrimas.
Pero yo vi verdad, el fraude fue su idea original. Para salvarnos de mi fracaso. Luis se unió. El juez untado con 200.000 euros en sobornos disfrazados de consultas. El abismo se abrió. Arrestamos al juez esa semana. Red de corrupción destapada, no solo nosotros. Docenas de casos podridos en Andalucía. María, cómplice, enfrentó cargos menores por custodia falsa. Perdóname, suplicó de nuevo, esposada. No por mí, dije. Por Sofía. Dale una madre honesta. El dolor fue un tsunami, no solo traición redoblada, sino pérdida de la niña que amé como mía. La dejé con María, bajo supervisión, pero el lazo se rompió irremediable. Pablo y Lucía lo sintieron. ¿Sofía no es hermana?, preguntó Lucía. Ojos grandes. Lo es en corazón. Mentí. Elena me sostuvo en la tormenta. No estás solo. Pero el odio. Ese viejo amigo. Rugió de nuevo. Venganza final. No. Elegí gracia rota. Doné parte de la indemnización a un refugio para víctimas de fraude. Fundé una clínica de fertilidad gratuita en Triana. Por los invisibles. Dije en la inauguración. Carmen a mi lado. Sevilla sanó conmigo. Lento. Caminatas por el río. Ahora no vengador, sino testigo. Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el Alcázar. Bajo jazmines. Por puentes reales. Votos nuestros. Los niños bailaron. Sofía, ahora de visitas, gateó entre flores. Luis muerto. Juez preso. María redimida en terapia. Yo, Javier Ruiz, renací de cenizas dobles. La traición me quitó todo. La verdad. Me devolvió el alma. Pero en noches quietas, el Guadalquivir susurra, el precio se paga siempre. Y yo escucho, forjado en fuego eterno. Fin.